Desde hace más de 25 años, Corporación Ambiental de México entiende la importancia para nuestra sociedad de proporcionar a las nuevas generaciones un futuro sustentable y socialmente responsable. Por ello, nos esforzamos en ofrecer soluciones socioambientales integrales, buscando la completa satisfacción de nuestros clientes, nuestros colaboradores, nuestros socios y de la comunidad en donde participamos. En CAM, estamos comprometidos con la innovación y la calidad tanto en nuestras prácticas operativas como administrativas, que sumadas a las tecnologías de vanguardia y el talento de nuestros especialistas, aseguran los más altos estándares de calidad de nuestros servicios. Promovemos ambientes de respeto y profesionalismo que han beneficiado el desarrollo exitoso de más de 5,000 proyectos a lo largo de toda la República Mexicana y en otros países como Guatemala, Costa Rica, Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú y Chile. Ejecutamos proyectos de alta complejidad para nuestros clientes en el sector minero, farmacéutico, petroquímico, energético y automotriz, entre otros. Creamos alianzas estratégicas que potencian nuestra capacidad. Por más de 2 décadas, hemos interactuado en proyectos de gran envergadura en sinergia con empresas de talla mundial como Arcadis, Veolia, Geocycle y recientemente Deloitte. Trabajamos bajo los estándares de la norma 17025, avalado por la entidad mexicana de acreditación AC y con autorizaciones y reconocimientos diversos por parte de Semarnat, Profepa, ASEA y ISN Networld, entre otros. Somos un gran equipo de trabajo, fuertes y confiables, preparados para atender requerimientos y convertirlos en soluciones, de una forma segura, honesta, profesional y vanguardista. Corporación Ambiental de México, más de 25 años trabajando por un medio ambiente sustentable y socialmente responsable. Buenos días a todos. Les agradecemos que durante la sesión su cámara y micrófono permanezcan apagados. Sus preguntas pueden irlas escribiendo en el chat y al finalizar la sesión serán respondidas. En nombre de Corporación Ambiental de México, les damos la más cordial bienvenida y agradecemos su asistencia a nuestro seminario online con el tema Manejo Ambiental en México de los materiales que contienen asbesto. En esta ocasión, nos acompaña el ingeniero Antonio Hernández Félix, graduado como ingeniero civil por el Instituto Politécnico Nacional. Es especialista en materia de remediación de sitios contaminados, demoliciones y descontaminación de plantas industriales. El ingeniero Antonio Hernández Félix está acreditado como DC3 por la norma 031, Construcción, Condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo. La norma 09, Condiciones de Seguridad para realizar trabajos de altura. La norma 05, Condiciones de Seguridad e Higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. La norma 02, Tipos y usos de extintores. Norma 017, Uso y mantenimiento de equipo de protección personal. Y norma 018, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. Actualmente, se desempeña como coordinador del área de restauración y residuos en Corporación Ambiental de México. Agradecemos también la participación de la ingeniera en sistemas ambientales, Italia López Cortés, quien se desempeña como ingeniera de proyecto del área de restauración y residuos. La ingeniera Italia López cuenta con una amplia experiencia en el área de supervisión de proyectos en materia de seguridad y es la encargada de generar procedimientos, planes y programas de actividades específicos a realizar por proyecto en materia de seguridad e higiene laboral. Sin más por el momento, agradecemos su participación y le cedemos el micrófono al ingeniero Antonio Hernández Félix. Les pedimos su apoyo para que su cámara y su micrófono permanezcan apagados durante la sesión. Muchas gracias, Karina, y muchas gracias a todos por unirse a este espacio en donde vamos a hablar del tema de del manejo ambiental de los materiales que contienen asbesto. Voy a presentar mi pantalla.
Ok, bien. Como objetivo de esta presentación es el dar a conocer la información que actualmente existe sobre los materiales que contienen asbesto, así como dar una guía de cómo, o una orientación sobre las medidas preventivas y controles disponibles que hay aquí en México para a manejar el asbesto y disponerlo de una mejor manera y de forma segura. Como contenido de esta presentación, vamos a iniciar con terminología, la definición y uso de asbesto. Aquí conoceremos los tipos de fibras que existen de asbesto, así como la definición de cómo un material se determina que es con contenido de asbesto, y seguido de la exposición y los riesgos que existen para la salud al momento de estar en contacto con esos materiales. Asimismo, hablaremos de la normatividad y la legislación que existe en México. Van a ver que es muy poco, la verdad. Y bueno, una vez teniendo estos temas generales, vamos a mostrar nosotros un proceso de una evaluación para la identificación y cuantificación de materiales que contienen asbesto, el cual hemos desarrollado en CAM con base a la experiencia que se ha tenido a lo largo de ya más de 25 años. Al finalizar vamos a tocar el tema sobre la descontaminación y manejo de los materiales que contienen asbesto, ejemplificando algunos casos donde hemos participado y también dando medidas de seguridad principalmente, así como el equipo de protección personal y todo lo que corresponde al manejo y transporte de este tipo de residuos. Amablemente me hicieron llegar unas preguntas al momento del registro. Espero que durante el desarrollo, con la información que se presente, podemos responderlas. Sin embargo, como lo mencionó Karina al final de la exposición, entonces, vamos a tener... Tengo el de la Plaza Musa. Perdón. Bien, empecemos. ¿Con qué es el asbesto? También conocido como amianto, es un mineral que se compone por diferentes tipos de cristales fibrosos. Al ser un mineral, pues se explota en la minería. Históricamente, los países con más producción han sido Canadá, Estados Unidos, Rusia, Brasil. Actualmente estos dos primeros ya no están produciendo. Tengo entendido que en Rusia todavía existe la explotación del mineral de asbesto. Químicamente es considerado como son silicatos de hierro y aluminio. Dentro de los grupos que existen de las fibras de asbesto, tenemos dos principales grupos. El primero, que son las serpentinas, que aquí se deriva el crisotilo o el asbesto blanco. Este tipo de fibras es el que vamos a encontrar en casi un 95% de todos los materiales que contienen asbesto. Está compuesto bajo este tipo de fibras. El siguiente grupo son los anfíboles. Aquí se deriva principalmente la crocidolita, que es el asbesto azul, conocido igual, o amosita como asbesto marrón. Esos son los dos principales. Hay otras tres que no los mencionaremos ahorita, pero realmente es muy... el que se encuentre en ese tipo de fibras es muy complejo, muy difícil. Sin embargo, están considerados como los más riesgosos o peligrosos, que más adelante vamos a hablar sobre estos riesgos que ocasionan estas fibras. Las fibras de asbesto pueden medir de 3 a 5 micrones de longitud y un diámetro de menores a 3 micrones. Para tener una referencia, pues considerar como 1000 veces más pequeño de un cabello, ¿no? Entonces, pues realmente prácticamente son pues no visibles a simple vista. Solo se puede observar en laboratorio a través de microscopio. Aquí tenemos unas imágenes en su lado derecho. Tenemos la primera imagen superior, es una vista de unas fibras de asbesto del crisotilo.
podemos ver ahí cómo son de una forma ondulada, por eso de ahí viene el nombre de serpentinas. Y la siguiente imagen es una vista que corresponde a los anfíboles. Este tipo de fibras pues son más rígidas y pues realmente se consideran como si fueran unas agujas, ¿no? Y de ahí también viene por qué son más peligrosas. Bien, el grupo, todos los asbestos se han utilizado desde hace muchos años por sus propiedades físico-químicas que son muy excelentes. Fue considerado como, pues ahora sí, una fibra milagrosa o mágica para muchos usos, porque pues su gran resistencia a varias propiedades, pues los hizo que se consideran muy útiles para la producción, en este caso principalmente para los materiales en la industria de la construcción. Las principales propiedades del asbesto tenemos que son resistentes a la tensión, resisten altas temperaturas, no son combustibles, resistentes a la abrasión y prácticamente son intocables por los ácidos y microorganismos. Es decir, pues realmente son indestructibles de alguna manera. A pesar de que más de 60 países actualmente ya está prohibido el uso y la producción del asbesto, en México todavía se sigue usando, está permitido, es más, la única norma oficial mexicana que tenemos sobre el uso y restricciones de asbesto lo considera que lo posibilita de que sí puede seguir usando, limitando a ciertos productos. Sin embargo, pues esto permite que siga vigente, ¿no? Y pues bueno, nada más está permitido el usar el asbesto blanco o el crisotilo, que pues relativamente es menos peligrosa para la salud y el ambiente a comparación de los anfíboles. De acuerdo a la documentación actual, se estima que el asbesto se ha utilizado en más de 3,000 productos, que consisten desde tuberías, tinacos, láminas, recubrimientos de techos, pisos. También tenemos selladores. Nos hemos encontrado con recubrimientos de estructuras para como contrafuegos, y pues como son muy resistentes también se utilizan mucho en la industria automotriz, en la manufactura de las balatas o bragues. Es un material con contenido de asbesto, más bien cómo se define un material con contenido de asbesto. De acuerdo a la definición que se tiene, es aquel material en el que se determina por el laboratorio que contiene más del 1% en su composición de fibras de asbesto, cualquiera de los tipos ya mencionados. Entonces, una vez que se toma el material y se analiza en laboratorio y esto nos arroja más de 1% de fibras de asbesto en su composición, ya se considera como un material que contiene asbesto, o ACM por sus siglas en inglés, y de aquí se derivan dos principales grupos, o dos categorías, que son los asbestos no friables, que son aquellos en donde la fibra está está fija dentro de un aglutinante o como cemento, plástico, y pues que la principal diferencia es que este material pues es resistente, es decir, al momento de tocarlos no se deshace o no se pulveriza con la presión de los dedos. Y pues bueno, prácticamente es el más común, es el que casi siempre nos vamos a encontrar a simple vista, como por ejemplo aquí tenemos imágenes de láminas de asbesto, tinacos de asbesto para almacenamiento de agua, algunos techos que tienen impermeabilizantes o selladores de asbesto, tuberías de asbesto que son realmente los más usados o fueron usados hace muchos años, y que pues todavía los llegamos a encontrar en varias instalaciones. Adicionalmente, también ese tipo de
categoría de material no friable lo podemos encontrar en instalaciones como cualquier tipo de oficinas, pasillos de hospitales. Nos hemos encontrado en donde los pisos son de vinilo, la gran mayoría, conforme a la antigüedad, presentan ese tipo de asbesto, plafones, muros falsos, recubrimientos de vinilo, selladores de ventanas o puertas. Y bueno, hay un sinfín de materiales que son no friables. El asbesto friable o material ACM friable es el que, al contrario del no friable, pues obviamente es el que se va a pulverizar con la simple presión de los dedos. Aquí hay varios productos que son más específicos para, o sea, su aplicación fue más específica, principalmente lo encontramos en recubrimientos de tanques o de calderas, tuberías, en equipos como hornos, también telas que utilizan para el fuego. Como ya lo mencioné, la aplicación en estructuras de losas o estructuras metálicas para la protección contra incendios, y pues bueno, recubrimientos de todo tipo de tuberías. El más común que hemos encontrado es un asbesto, pues que es asbesto friable, pero pues realmente muchas veces lo vemos o se observa en una instalación, pero pues como no se tiene identificado, pues no se sabe qué es asbesto hasta que ya se determina en el laboratorio, y es lo que vamos a comentar más adelante. Y bueno, ¿cuáles son los riesgos asociados a la manipulación o al estar en contacto con los materiales con asbesto? La Organización Mundial de la Salud hace más de 45 años tiene identificado al asbesto como un elemento cancerígeno. Es ahí que pues muchos países lo han prohibido, principalmente Estados Unidos y la Unión Europea. En América Latina pues también hay países que los han prohibido. Sin embargo, México no entra de esos países. Pues bueno, el hecho de que tengamos un material identificado ya con asbesto en una instalación no quiere decir que está ya de alguna manera alguien expuesto. Tenemos que considerar varios factores. Por ejemplo, el problema está cuando ya ese material con asbesto está muy deteriorado o lleva ya muchos años y comienza la liberación pues paulatina del polvo, de las fibras de asbesto, y como pues no los vemos, está ahí en el ambiente y es lo que puede ocasionar pues los daños. Que una vez inhalados, estas fibras de asbesto penetran directamente por las vías respiratorias y llegan a los tejidos pulmonares, y es ahí donde permanecen mucho tiempo. Las enfermedades que pueden desarrollarse son las conocidas como asbestosis, mesotelioma y cáncer pulmonar. El periodo de latencia pues está considerado entre 10 a 20 años y depende mucho del tipo de exposición y la duración de exposición, como cualquier otro agente químico. Y pues bueno, el riesgo principal, también el de estar expuestos, pues es cuando se hace un trabajo, una reparación, al momento de taladrar, de pulir, de golpear los materiales, y pues bueno, es ahí donde se libera pues las fibras de asbesto, ¿no? Las exposiciones más importantes ocurren en la industria de la construcción, específicamente en los trabajos de demoliciones y desmantelamientos, así como también puede ocurrir exposiciones considerables en eventos sobrenaturales, por ejemplo en sismos. Aquí vemos una fotografía de un edificio caído en el sismo del 2017 aquí en la Ciudad de México,
en donde posiblemente por la antigüedad, es muy probable del edificio, que pues se hayan liberado algunas fibras de asbesto, ¿no? De los materiales. Por todos estos, ahora sí, las exposiciones, pues es muy amplio el que la población pueda estar expuesta, principalmente los trabajadores que todavía lo manipulan, pero de alguna manera, en menor medida, a toda la población estamos expuestos indirectamente, ya sea por la contaminación ambiental de la industria o la contaminación, llamémosle doméstica, que podemos tener en nuestras propias viviendas, algún material con asbesto y no lo hemos identificado, ¿no? Considerar que los materiales con asbesto aquí en México tuvo un repunte considerable el uso en los años 70 y 80. Y pues bueno, no se tiene como tal un dato si se dejó de usar. La verdad es que nos hemos encontrado casos en donde pues se sigue usando estos materiales y es más, todavía hay forma de comprarlos, láminas de asbesto, tuberías o algunas sellos, empaques para tuberías. Entonces, pues realmente la exposición la podemos tener todos. Y pues bueno, como lo comenté hace un momento, los efectos a la salud van a depender de la dosis, qué cantidad, la duración de cuánto tiempo llevo ya en un ambiente contaminado con asbesto y la manera de exposición, es decir, pues si lo estoy manipulando, si estoy cortando el material o si están trabajando constantemente con ese tipo de materiales en remodelaciones o demoliciones. Y pues bueno, también asociado también va a depender de las características y los hábitos personales de cada quien. Y pues bueno, imagínense ahora asociado también a esto del COVID, que afecta pues, principalmente todos los pulmones, y pues estar en un ambiente con asbesto, pues el riesgo pues es mayor, ¿no? Entonces, tenemos documentado, y pues son varias fuentes en donde el valor límite de exposición de asbesto considerable es de 0.1 de fibras por centímetro cúbico en el ambiente. Digamos que este es como un parámetro casi internacional, en donde pues se tiene como un valor límite en donde un ambiente laboral se puede decir que de alguna manera es seguro. Sin embargo, pues no es estrictamente así, ¿no? Va a depender de muchas cosas, por lo que pues siempre debemos de mantener que todos los espacios deben estar completamente libres de asbesto. Hablando de normatividad y legislación que aplica en México para el manejo de asbestos, desafortunadamente estamos muy rezagados a comparación de países como Estados Unidos o la Unión Europea que sí tienen programas muy robustos para la identificación, muestreo, manejo de asbesto, con el enfoque de eliminarlos ya de todas las instalaciones y pues ya confinarlos de alguna manera para siempre y no volverlos a usar. Aquí en México, pues, como les comentaba, tenemos 3 principales normas en donde hacen referencia al asbesto. La principal, que es la norma oficial mexicana 125 de la Secretaría de Salud del 2016. Esta fue actualizada en 2016. La primera edición fue en el 1994. Y pues bueno, que prácticamente no fue mucho el cambio. Aquí esta norma establece los requisitos sanitarios para el proceso y uso de asbesto. Está enfocado principalmente a las instalaciones en donde se manufacturan materiales con asbesto. Es decir, deja a un lado toda aquella instalación en donde se ha usado asbesto o aquellas instalaciones industriales donde por la antigüedad pues hay mucha presencia de asbesto, pero no hay unos lineamientos o una norma que nos indique cómo el poder llevarlos a cabo desde la identificación, el muestreo y ya la descontaminación.
Tenemos también la norma oficial mexicana 010 de los agentes químicos contaminantes del ambiente. Aquí hace también referencia a lo que comentaba hace un momento sobre el valor límite de exposición de las fibras de asbesto en el ambiente. Aquí determina cómo llevar a cabo una evaluación en el área una vez que se haya determinado que existen materiales con asbesto. La otra norma donde hace referencia a las fibras de asbesto es la 052, en donde es la de los residuos peligrosos, que la mayoría de nosotros hemos estado familiarizados con esa norma, en donde dentro de su clasificación de residuos peligrosos por fuente no específica, lo determina como estas fibras como peligrosos, lanzando las dos categorías que ya mencionamos antes. Y pues bueno, realmente es muy poca la información que existe en cuestión de normatividad y legislación. Nosotros hemos desarrollado los procedimientos de trabajo y todas las evaluaciones para el manejo de asbesto con base a procedimientos o organismos internacionales, utilizando principalmente la información que se tiene de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, la EPA, así como la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, OSHA, y otros organismos internacionales. De ahí hemos realizado un proceso para la evaluación, identificación y cuantificación de materiales que contienen asbesto. Es decir, ¿qué debemos hacer en caso de que en nuestra instalación, donde estamos laborando o en donde vivimos en el edificio, sospechamos que existe asbesto o a simple vista hay materiales con asbesto? Pues debemos de seguir una investigación integral en donde debemos de localizarlos, cuantificarlos y hacer la evaluación, en donde debemos de incluir las acciones de respuesta para el control, manejo y mantenimiento o la descontaminación del sitio. Nosotros estamos tomando como referencia un procedimiento ASTM, el 235614, que es una práctica estandarizada para investigación integral de asbesto en edificaciones. Aquí hay que resaltar que, pues, por obvias razones, en México, de acuerdo a que no hay una legislación, esta práctica la tomamos de una forma limitada y con ciertas desviaciones, pero siempre apegándonos a las recomendaciones y a las condiciones de seguridad aplicables. El enfoque de esta investigación integral de asbesto podemos dividirla en tres. Desde una línea base, es decir, cuando en nuestra instalación o en nuestra organización no conocemos absolutamente o no tenemos ningún antecedente de que se haya utilizado asbesto, pero por el simple hecho de que, pues, ya es una instalación muy antigua, mayor a 40 años, debemos de considerar llevar a cabo esta línea de investigación. También es muy importante, y nosotros lo aplicamos en el momento de hacer una demolición o desmantelamiento de una planta industrial, el aplicar una investigación integral de asbesto, y previo a una remodelación o principalmente una construcción o remodelación, una ampliación de una planta, digamos, es recomendable que se lleve este tipo de investigaciones. Para todo tipo de investigación, dependiendo del enfoque, siempre debemos de llevar la planificación, la obtención y revisión de la información, inspecciones de las instalaciones y recolección de muestras, el análisis de laboratorio y observar todas y registrar las condiciones actuales y los potenciales daños que tienen los asbestos, para preparar un informe completo en donde, pues, se discuten todas lo que se ha detectado y los análisis de laboratorio. Aquí muestro un proceso que es el que nosotros hemos llevado a cabo en diferentes instalaciones industriales
y comerciales, en donde nos han solicitado hacer este tipo de investigaciones. Y pues bueno, antes que nada es recomendable al momento de que un sitio nos pida este servicio, es recomendable realizar una visita previa, de ser posible, casi no se puede, pero de ser posible lo hacemos, y de esta manera, es más, antes de ofertar, de presentar nuestra propuesta técnica económica, es preferible hacerlo, pero pues a veces no podemos, y basta con solicitar toda la información existente de la instalación, llamemos planos, fichas técnicas, de todos los materiales, antigüedad, entrevistas con las personas de mantenimiento, los que llevan más tiempo en los sitios, y de ahí partimos para que posterior a esto hagamos una visita técnica de reconocimiento, en donde pues obviamente incluye el especialista en reconocimiento de materiales sospechosos con asbesto, también la participación de los especialistas de seguridad e higiene para hacer todo un plan o un plan de seguridad, porque pues adicional al trabajo como tal de muestreo, pues también hay que considerar los riesgos asociados al área, ya sea de producción o de movimientos que existen en cierta zona. Una vez que ya se hace el recorrido por toda la instalación, se revisan todos los equipos, se revisan los techos, los sótanos principalmente, y de ahí hacemos nuestro plan de muestreo, en donde determinamos la cantidad de muestras, dependiendo de las áreas homogéneas que identificamos este material. El número de muestras va a depender mucho pues, del tipo de instalación, y de aquí también va a depender mucho el tiempo de implementación que nos lleve el muestreo. La colecta de muestras es básica, no es tan invasiva. Se colectan pequeñas muestras de los materiales a granel. Basta con 100 gramos de material o 200 gramos que tengan en una bolsita de plástico. Y pues bueno, esas muestras las enviamos a un laboratorio de análisis acreditado en los Estados Unidos. Aquí en México no tenemos laboratorios que nos hagan este tipo de análisis para determinar fibras de asbesto en materiales. Y pues bueno, en CAM tenemos ya identificado y hemos trabajado ya desde muchos años con laboratorios acreditados en los Estados Unidos, que nos facilita mucho y también nos reduce el tiempo de análisis. Normalmente, pues, los análisis van de 15 a 20 días de tiempo que nos toma obtener esos resultados. Una vez que se confirma la presencia de los asbestos en los materiales, bueno, si no se confirma, ahí es donde ya termina el proceso, damos un informe final y donde de alguna manera determinamos que el edificio no cuenta asbesto. Aquí es importante aclarar que en México no existe una certificación o algo que nos garantice para establecer que un inmueble se encuentre 0% asbesto. Luego nos ha tocado en donde los usuarios de algunas instalaciones nos han llegado con nosotros y nos dicen, necesito que al final me entregues un certificado en donde me indiques que el inmueble está libre totalmente de asbesto. Eso no lo podemos llevar a cabo debido a que pues es muy complejo llegar a ese punto, principalmente primero por las limitantes en cuestión de normativa y legal, y pues no existen parámetros para poderlo hacer. Y segunda, porque pues creo que para determinar que un inmueble pues se encuentra libre totalmente de asbestos, se necesita llevar a cabo procesos mucho más invasivos, ya sea derrumbes de alguna losa, de alguna pared en donde se está monitoreando realmente con equipos especiales, pues en el ambiente las fibras de asbesto. Pero bueno, sí se podría llegar a hacer, pero pues realmente implicaría mucho más
esfuerzo y pues no tenemos condiciones aquí en México que nos garanticen esa certificación. Del contrario, si se confirma la presencia de asbesto en el edificio o en la instalación, sea de cualquier tipo, se lleva a cabo una evaluación de riesgo. Aquí es importante considerar que esta evaluación de riesgo es antes de tomar la decisión de qué hacer con ese material ya identificado, en donde pues analizamos varios factores. No es lo mismo encontrarse una tubería en un sótano en donde pues el contacto con las personas pues no es mínimo, acaso pues alguien se acerca ahí esporádicamente, entonces pues, el riesgo es muy bajo. Al contrario, si encontramos asbesto en un plafón, digamos, ya deteriorado, que está en un comedor en donde hay aire acondicionado, y pues ese tipo de ambiente hace que se esté liberando las fibras de poco a poco, y pues ahí tendremos un riesgo mucho mayor. Y pues bueno, todos estos factores se analizan detalladamente. Y bueno, una vez haciendo la evaluación de riesgo, hacemos el informe final donde incluimos las acciones de respuesta. Antes de pasar a más detalles sobre la evaluación de riesgo y las acciones de respuesta, quisiera dar más ejemplos sobre dónde podemos encontrar estos materiales con asbesto. De acuerdo a nuestros investigaciones o evaluaciones que hemos hecho a diferentes instalaciones, hemos encontrado asbesto en los muros divisorios, ya sea de tabla roca, pisos de vinílico, las molduras o también pisos de cerámica, selladores que utilizan en puertas, en ventanas. Aquí podemos ver en la foto superior derecha, pues prácticamente se ve un espacio pues limpio, seguro para trabajar. Sin embargo, después del análisis determinamos que los muros divisorios y los plafones contenían más del 30% de asbesto en su composición, y algunos pues sí ya estaban deteriorados. Entonces, prácticamente, como pueden ver, los materiales con asbesto los podemos encontrar pues ahora sí en cualquier lado. Aquí vemos en los techos no solo las láminas, sino que también tenemos en selladores, impermeabilizantes, las tejas de asbesto, que esas son comúnmente las vemos, a veces son recubiertas, o a veces el pegamento que se utilizó para unir esas piezas también contienen asbesto, y tuberías en los recubrimientos es lo que más hemos encontrado material con asbesto. Y bueno, una vez ya que el laboratorio nos determina que efectivamente hay asbesto en la instalación, seguimos ese paso que les comentaba sobre la evaluación de riesgo. En esto consideramos los factores de qué tanto material, bueno, qué porcentaje nos arroja el laboratorio de asbesto. Eso va a determinar mucho qué acción tomar. El tipo o la categoría de asbesto, la ubicación, dónde está ubicado, qué cantidad de material hay en el sitio. Esto lo determinamos en el recorrido, en la evaluación. La accesibilidad de los ocupantes, qué tan fácil es el contacto o la manipulación, qué número de personal está expuesto, el estado físico del material, si ya está dañado, si puede ser dañado por agentes como la lluvia o el viento, y también la accesibilidad técnica, si está, como le comentábamos, en un sótano o un techo hasta el último nivel, en donde pues prácticamente no va nadie. Entonces, de aquí se desprenden las acciones de respuesta. Vamos a ver como primera acción es el confinamiento, es decir, podemos asociarlo a un riesgo bajo, que consiste en crear barreras físicas del residuo o material que se encuentre en la instalación, como ya sea poner mamparas de láminas, de plástico, con membranas o algún otro tipo de material que nos impida el acercamiento a esa instalación. Y
como segunda acción de respuesta tenemos ya sea la estabilización o encapsulamiento. Aquí consiste en aplicar mediante métodos de aspersión o regado o una inyección algún sellador o el elastómero polímero que es como, digamos, parecido pues a espumas o pinturas que podríamos aplicar sobre ese material ya identificado con asbesto, y le damos un seguimiento y control para estarlo vigilando durante todo el tiempo que permanezca en el sitio. Y pues bueno, si definitivamente el riesgo es muy alto o bien los usuarios o el usuario de la instalación no quiere correr ningún riesgo, procede a la descontaminación, que es la eliminación del material con asbesto, y es el retiro y el confinamiento ya final de ese material. Y siempre debemos de seguir los procedimientos que garanticen que durante ese trabajo pues, no exista una emisión de fibras, ¿no?, en el área. De aquí es en donde hemos aplicado nosotros en CAM los trabajos de descontaminación y manejo de materiales que contienen asbesto. Podemos ver aquí en las fotografías algunos trabajos que hemos realizado en donde hemos removido en material de los techos ya sea láminas y también algunas protecciones que existen entre algunas láminas de pasado. O también hemos desmantelado edificios de oficinas en donde se determinó que los plafones o los techos existía material considerable de asbesto. Algo muy importante que considerar es que todos esos trabajos no se deben de hacer de manera espontánea y pues siempre debe de hacerlo personal capacitado que conozca los riesgos asociados al manejo de asbesto. Aquí, como puede ver en las fotografías, antes de cualquier trabajo de manipulación de asbesto, nosotros tenemos varias sesiones de capacitación de todos los trabajadores y principalmente pues consideramos lo más importante, que es los equipos de protección personal que se deben de utilizar para la manipulación de un material con asbesto. Aquí en esta fotografía inferior derecha pues está un servidor y también está aquí Italia. Estamos preparándonos para entrar a un área para ya hacer un proceso de descontaminación, en donde pues antes de eso tenemos que revisar que todo el equipo de protección personal sea el adecuado, y por eso se lleva a cabo pues, varias prácticas previas. Aquí Italia nos va a platicar justamente del uso y el tipo de protección personal que debemos utilizar. Hola, Italia, creo que no tienes... Buenos días, ¿ya me escuchan? Sí. Gracias. Mi nombre es Italia, les voy a platicar el equipo de protección personal que debemos utilizar para la actividad de remoción de asbesto, principalmente por las características antes mencionadas sobre las fibras de asbesto. Debemos de proteger nuestras vías respiratorias. Esto lo vamos a hacer con una mascarilla con filtros para partículas. Estos filtros deben de ser de alta eficiencia. Se llaman filtros EPA por sus siglas en inglés. El tipo de mascarilla lo vamos a seleccionar de acuerdo a la actividad que vamos a realizar. Podemos utilizar mascarillas autónomas, semiautónomas, mascarillas media cara y mascarillas de cara completa. En este caso, recomiendo el uso de una mascarilla cara completa porque nos está también ayudando a proteger la vista, los ojos y bueno, ya que el asbesto igual puede llegar a ser irritante. Para la protección de nuestro cuerpo y nuestras extremidades, así como de nuestra piel,
Utilizamos trajes de cuerpo completo, overoles, como lo podemos observar en las fotografías, que por sus características no van a permitir que las fibras de asbesto se adhieran a este traje ni que tampoco penetren. Es importante usarlos porque si nosotros utilizáramos nuestra ropa de trabajo normal, estaríamos trasladando esos polvos de asbesto o esas fibras y pues generando exposición hacia otras personas y para nosotros mismos hacia las vías respiratorias, inhalándolos. Como podemos observar en las imágenes, también al colocarnos los guantes de nitrilo, el overol, los sellamos para que no haya ninguna fuente de exposición. También utilizamos protección de calzado y de igual forma es recomendable sellarlo junto con nuestro overol. Bueno, en la siguiente diapositiva podemos observar la manera en que nos vamos a retirar y disponer el equipo de protección personal. Nosotros al llegar al sitio instalamos unas cabinas de descontaminación con materiales igual que no sean porosos, que no permitan que las fibras de asbesto puedan traspasarlos y debemos de asegurarnos que ese material que colocamos en las cabinas se encuentre sellado herméticamente y podemos usar equipos de presión negativa que nos ayuden a limitar la exposición a los asbestos. Estos equipos igual contienen filtros de alta eficiencia. En estas cabinas, que son 3, al salir del sitio, en la primera cabina lo que vamos a hacer es descontaminar la herramienta que utilizamos para la remoción de los materiales con asbesto. ¿Y cómo la vamos a descontaminar? Con el uso de agua y jabón. No debemos de usar agua a presión porque esto facilitaría la emisión de los asbestos o que se puedan romper más y volatilizar. Los materiales que utilizamos para la limpieza de estas herramientas los vamos a disponer. Vamos a disponerlos en bolsas herméticamente selladas o en algún material que no sea poroso y que no permita que estas fibras sigan emitiéndose. En la siguiente cabina, nosotros vamos a retirarnos el equipo de protección personal y vamos a limpiar nuestra mascarilla y nuestra protección ocular. Esta no nos la vamos a retirar en ese momento. Vamos a disponer el overol, la protección de calzado y los guantes. De igual forma, como les comenté, con el material que ya se contaminó con asbesto. Y en la tercera cabina sería nuestra cabina de cuarto limpio. Ahí es donde nosotros podemos retirarnos la mascarilla y nuestra protección ocular. Como pueden ver aquí en la imagen, nosotros al llegar al sitio instalamos nuestras cabinas de descontaminación que se encuentra señalizada. Como comentó el ingeniero Antonio, solamente personal capacitado puede ingresar al área con todo su equipo de protección personal. Es importante, nosotros antes de ingresar revisamos el equipo de protección y no nos tenemos que confiar de que nuestro equipo es nuevo. Tenemos que revisarlo, que no esté roto. Al usar la mascarilla debemos de hacer la prueba de sello con la presión para asegurarnos que no vamos a estar expuestos al inhalarlo. Alrededor del área nosotros colocamos igual forma mamparas para delimitar y de estas deben de estar también herméticamente selladas. Dentro del sitio tenemos que tener nuestro equipo de presión negativa durante todo el trabajo que vamos a realizar. Como pueden observar, también tenemos, se ve el sitio húmedo y esto es por la limpieza que nosotros realizamos con agua y jabón. Recuerden, muy importante, que no se debe de realizar a presión y debemos de ser cautelosos en esta limpieza para no favorecer la emisión de las fibras. En la siguiente diapositiva vamos a hablar sobre las condiciones técnicas para la remoción de asbesto, que es un poco de lo que ya les he platicado. Con estas condiciones limitamos las emisiones y la exposición a los trabajadores a estas fibras y a estos polvos.
En la primera imagen superior izquierda podemos observar que estamos utilizando una aspiradora. Esta aspiradora también contiene los filtros de alta eficiencia que les comentaba. Durante la remoción, como también les comenté, podemos utilizar una bomba manual para aplicar el agua, un aspersor eléctrico, rociadores que nos permitan que no salga mucha presión el agua. Y bueno, para este retiro de polvos de asbesto, lo que les comentaba es usar los filtros de alta eficiencia y este poder de retención por lo menos de un 99.97%. Todos los residuos de asbesto los vamos a disponer, como les comentaba, en un material que nos asegure que no es poroso, que lo podemos sellar herméticamente y obviamente durante su manejo, pues nosotros debemos de tener cuidado de no perforar las bolsas. Recuerden que tenemos que etiquetar los residuos, el nombre de los peligros a los que estamos expuestos y su respectivo pictograma de riesgo a la salud. Bueno, en la siguiente diapositiva, el ingeniero Antonio nos va a explicar lo de los señalamientos para el transporte de estos residuos. Muchas gracias, Italia. Efectivamente, como lo comentaba Italia, es muy importante al momento de hacer un desmantelamiento o un retiro de material con asbesto, ya los residuos los debemos de identificar correctamente de acuerdo al sistema globalmente armonizado. Tenemos los símbolos que debemos utilizar. También para el transporte debemos de señalizarlos con la clase, que en este caso para todo el tipo de asbesto es un clase de riesgo 9, en donde hay que diferenciar en la misma norma o en cada actualización de las empresas, vienen dos números, que es el 2212, bueno, 2212, que puede ser el asbesto en general cuando no se conoce qué tipo, o cuando ya se tiene identificado que es un asbesto crisotilo, utilizamos el número 2590. Por ejemplo, también es importante verificar al momento de hacer la recolección que la empresa esté autorizada para estos residuos con asbesto. Aquí, por ejemplo, les señalo nuestra autorización de transporte de residuos peligrosos. Sí nos especifican los tipos de asbesto que podemos transportar en nuestras unidades de transporte. Y bueno, el manejo de estos residuos, como cualquier otro residuo peligroso, debemos de documentarlo en el correspondiente manifiesto y también generar un certificado de disposición final. La disposición final debe ser realizada por una empresa que esté debidamente autorizada por la Semarnat para el confinamiento en celdas pues especiales y que no se asegure que pues ya no se va a liberar ninguna fibra de asbesto. Y bueno, en resumen, nuestro manejo integral de asbesto consiste, lo hemos desarrollado en 3 etapas. La primera etapa, que es el reconocimiento y prospección. Aquí es en donde, como lo vimos, hacemos la inspección del inmueble, en donde identificamos y cuantificamos de alguna manera visual los materiales con asbesto para enseguida aplicar un muestreo de estos materiales y también se puede aplicar el monitoreo en el ambiente laboral para determinar si existen fibras de asbesto. Una vez que ya tengamos realizada esta etapa de muestreo y conociendo los resultados, pues ya en la etapa final se diseña o se elabora un plan específico en donde se determinan las acciones para el control o desmantelamiento seguro de los asbestos, así como el retiro y transporte y disposición final. Y pues bueno, con esto hemos concluido el tema del manejo ambiental del asbesto. Espero que haya sido de utilidad para muchos y que haya atendido sus preguntas. De cualquier forma, pues estamos atentos para escucharlo.
Muchas gracias, ingeniero Antonio. A continuación, vamos a continuar con la sesión de preguntas y respuestas. Voy a leer la primera respuesta que nos pusieron en el chat. La pregunta es, ¿cómo calculamos el impacto ambiental del asbesto y los costos improductivos por tener asbesto en nuestras organizaciones, riesgos asociados e impacto monetario de los mismos? Ok, como lo comentamos, el impacto va a depender mucho de qué tanto asbesto tenemos y en qué condiciones está presente este asbesto. Por eso es importante el llevar a cabo la identificación o la evaluación, en donde pues de ahí partiremos, de alguna manera conocemos ya o conoceremos el impacto también económico que aplica para el retiro de estos asbestos. Utilizamos mucho asbesto en instalaciones de aire acondicionado y refrigeración. ¿Con qué materiales podemos reemplazarlos para llevar los cumplimientos normativos? Ok, pues existen ya mucho actualmente diferentes tipos de materiales que se pueden sustituir. Honestamente, ahorita no los tengo en mente ni considerados. Si me dan oportunidad, esta pregunta para más específico, dar una respuesta más acorde, pues podemos registrarla y si es posible mediante correo electrónico, podemos dar más información de esta parte. Una vez que se detecta el asbesto, ¿en qué cantidad se considera que debe realizarse un procedimiento más especial para su retiro o tratamiento? Va a depender mucho de la evaluación de riesgos. Como tal, la cantidad, no hay un parámetro de referencia. Que digamos, tenemos 1000 metros cuadrados de lámina de asbesto, tenemos más de 1000 metros cuadrados de muros de asbesto. No existe como tal un parámetro en la cantidad, sino que depende de una vez identificado y ya determinado por el laboratorio del análisis de riesgos, en donde determinamos los factores que ya mencionamos, el donde consideramos pues el método de exposición hacia el personal que existe en la instalación. ¿Qué tipo de overol se usa para trabajar con asbesto? ¿Son Tyvek o Taiken? Se utiliza Tyvek. ¿Y qué pasa con el agua que utilizan para el lavado? ¿Qué tratamiento le pueden dar? El agua se junta en tambos previamente etiquetados y esta se va a confinamiento. Sí, también algo importante aquí es que tampoco se genera pues demasiada agua en un retiro de asbesto, es mínimo. Y sí, cuando llega a haber encharcamientos, pues lo que hacemos es recolectarlo y también ponerlo en los contenedores correspondientes. Si ya tenemos láminas completas de asbesto separadas en el exterior, ¿qué procede para disponerlas? Tengo entendido que pueden disponerse como no peligrosos si están en buen estado las láminas. Así es. Aquí es una pregunta muy importante. Es correcto lo que mencionan las láminas al estar presentes en buen estado y es más en la norma 052 menciona que pues realmente el residuo peligroso son aquellas ya fibras expuestas o más bien las láminas que ya pues de alguna manera están muy deterioradas o los residuos que son de otro tipo como los friables. En este caso, sí nos ha tocado el manejar anteriormente como no peligroso las láminas completamente en buen estado. Sin embargo, últimamente en los rellenos sanitarios o en los sitios donde se disponen
materiales de residuos de manejo especial, ya no los quieren recibir. ¿Por qué? Porque más que nada es por el control y la seguridad que no se le da. Es decir, pues una vez que se llega allá, pues ya el riesgo es mayor de que se rompan, de que pues se liberen esas fibras. Entonces, es importante aquí primero, si ya se tienen esas láminas identificadas, realmente hacer esa inspección si efectivamente están en buen estado, pues buscar un sitio que lo reciba. Sin embargo, por la experiencia que tenemos nosotros, es muy difícil ya encontrarlo, por lo que siempre optamos en mandarlo hacia un sitio de disposición final para residuos peligrosos. ¿Qué tan volátiles son las fibras de asbesto? ¿Cuál es la distancia recomendable para aislar el área de trabajo y no afectar a las personas del entorno? No se tiene medido esta parte. Es algo que realmente va a depender del espacio en donde está el material y de los agentes que existen. Se conoce que las fibras de asbesto pueden permanecer mucho tiempo en el aire, pero no tenemos como tal métodos en donde nos determinen el área de influencia de estas fibras. Es muy complejo. Lo que hacemos es la evaluación o monitoreo del ambiente, y ya de ahí es donde se determina pues la cantidad de fibras que existen en esa área en específico. En México, ¿se requiere dar alguna notificación por presencia de asbesto? No, a diferencia de otros contaminantes que pueden existir, llamemos contaminación en suelo o agua, principalmente, no existe como tal pues un instrumento en donde debamos de notificar a la autoridad ambiental la presencia de asbesto. ¿El overol que se utiliza como equipo de protección personal debe de ser dispuesto como residuo? Sí, comúnmente estos overoles son desechables, entonces pues para disminuir esta exposición lo disponemos. Hemos finalizado con las preguntas. Si alguno de nuestros asistentes tiene alguna otra que le gustaría compartir, nos puede escribir en el chat o abrir su micrófono. Muy buenas tardes. Mi nombre es David Pineda, desde la ciudad del país de Colombia. Primero que todo, pues felicitarlos y agradecerles por esta valiosa información. También, pues, debido a que en nuestro país en este año salió la ley también de prohibición de asbesto, creo que se encamina a unos grandes proyectos para nuestro país. Y pues ejemplos como el de ustedes, de verdad que nos nutre muchísimo, pues, para nuestros futuros proyectos y pues como futuros investigadores, estos temas tan importantes, y pues agradecerles de verdad. Muchísimas gracias. Gracias, igualmente. Gracias. ¿Cómo es el uso adecuado de residuos líquidos y sólidos impregnados de aditivos de construcción? Perdón, al último no entendí bien lo que comentaba. ¿Cómo es el uso adecuado de residuos líquidos y sólidos impregnados con aditivos de construcción? Ok, bueno, va a depender mucho. Aquí estamos hablando de si los aditivos, pues como aglutinantes, en su composición no tienen fibras de asbesto, pues el manejo debe de considerarse tal como un residuo peligroso, porque no podremos garantizar otro tipo de manejo que no libere estas fibras durante su proceso. Y más que nada aquí en México pues no tenemos, o sea, los sitios de rellenos sanitarios pues realmente en la práctica ya real pues es muy
deficiente los sistemas de control que se tienen. Disculpa, buenos días. Antonio, entonces te refieres a que lo que recomiendan, aunque nosotros tenemos el material en buen estado y se pudiera disponer de acuerdo a la 52 como un material no peligroso, lo recomendable es que aún así lo manejemos, transportemos y se disponga como un peligroso? ¿Esa sería la recomendación? Esa sería la recomendación desde el punto de vista, o más bien en la posición de que, pues no, al final, al momento de que ya la instalación lleva estos residuos a otro lugar, es ahí la problemática que existe de que por los controles que no hay en esos sitios, pues la liberación, pues sí, es muy, o puede ser muy probable de que pues se liberen todas esas fibras y pues causen pues daños al medio ambiente y al personal que labora en esos sitios. Ok, muchas gracias. Existe gran cantidad aún de tinacos fabricados con asbesto y se saben nocivos para la salud. Normalmente se tiran como escombro de construcción. ¿Debería disponerse de otra forma? Sí, al igual que lo comentábamos con las láminas, aunque el riesgo es menor por el tipo de composición que tienen estos tinacos con asbesto, y pues sí, existen demasiados. De hecho, nos ha tocado en instalaciones hasta, por ejemplo, en escuelas, en donde la mayoría del abastecimiento de agua pues es con tinaco de asbesto. Y por el hecho de que no existe esta normatividad, como lo decíamos al inicio, o la ley que nos determine cómo proceder para disponer este tipo de residuos, desafortunadamente los constructores o los contratistas, pues sin conocer, empiezan a demoler, pues sí, a retirar estos tipos de materiales, y pues ahí es donde existe el riesgo de contaminación. Muchísimas gracias a todos los asistentes por sus preguntas. Vamos a dar inicio a entregar el reconocimiento al ingeniero Antonio Hernández Félix. Agradecemos su valiosa participación en este webinar, y a la ingeniera Italia López Cortés por haber participado como ponente en el seminario online Manejo Ambiental en México de los materiales que contienen asbesto. Muchas gracias. Nuevamente, Gracias. les agradecemos su asistencia y estamos a sus órdenes para alguna duda o comentario en los correos kalopez@cam-mediomx.com. En este momento, en el chat de la sesión, pueden ver un link con un formulario para realizar la confirmación de sus datos y otorgarle la constancia de participación, o bien pueden encontrarlo en el correo que previamente les hicimos llegar con la información de acceso. Agradecemos de antemano su retroalimentación dentro de este formulario. Sabemos que sus comentarios serán de gran utilidad para nosotros. Si desean recibir información adicional sobre cualquiera de nuestros servicios, pueden contactarnos vía correo electrónico y con gusto agendamos una reunión para tratar sus dudas o comentarios. Damos por concluida la sesión del día de hoy. Ingeniero Antonio Hernández Félix e ingeniera Italia López Cortés, nuevamente muchísimas gracias por compartirnos su experiencia con este tema. Que tengan un excelente día. Gracias. Buena tarde. Desde hace más de 25 años, Corporación Ambiental de México entiende la importancia para nuestra sociedad de proporcionar a las nuevas generaciones un futuro sustentable y socialmente responsable. Por ello, nos esforzamos en ofrecer soluciones socioambientales integrales, buscando la completa satisfacción de nuestros clientes, nuestros colaboradores, nuestros socios y de la comunidad en donde participamos. En CAM, estamos comprometidos con la innovación y la calidad tanto en nuestras prácticas operativas como administrativas,
que sumadas a las tecnologías de vanguardia y el talento de nuestros especialistas, aseguran los más altos estándares de calidad de nuestros servicios. Promovemos ambientes de respeto y profesionalismo que han beneficiado el desarrollo exitoso de más de 5,000 proyectos a lo largo de toda la República Mexicana y en otros países como Guatemala, Costa Rica, Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú y Chile. Ejecutamos proyectos de alta complejidad para nuestros clientes en el sector minero, farmacéutico, petroquímico, energético y automotriz, entre otros. Creamos alianzas estratégicas que potencian nuestra capacidad. Por más de 2 décadas, hemos interactuado en proyectos de gran envergadura en sinergia con empresas de talla mundial como Arcadis, Veolia, Geocycle y recientemente Deloitte. Trabajamos bajo los estándares de la norma 17025, avalado por la entidad mexicana de acreditación AC y con autorizaciones y reconocimientos diversos por parte de Semarnat, Profepa, ASEA y ISN Networld, entre otros. Somos un gran equipo de trabajo, fuertes y confiables, preparados para atender requerimientos y convertirlos en soluciones, de una forma segura, honesta, profesional y vanguardista. Corporación Ambiental de México, más de 25 años trabajando por un medio ambiente sustentable y socialmente responsable.